6:38. Gracias por mantener la sintonía. Miren, señores, tenemos al doctor Franklin de Jesús, médico cirujano y aspirante a diputado por la circunscripción número 1 por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a hablar sobre su aspiración. Bienvenido, Franklin. Sí, mil gracias por la gentileza, por la gratitud de la invitación. Me siento sumamente honrado de estar acá con ustedes y sobre todo con ese amado público que con certeza se da cita para verles y para escucharles en esta hora. Doctor, con lo complicada que es la circunscripción en términos de calidad, quizás la más difícil en el país completo, por la calidad de quienes se exponen, por los apellidos de quienes llegan, ¿usted ve posibilidad real de usted ser no solo candidato, porque ahora es lo que se discute una candidatura, pero la candidatura tiene el propósito final de ser a la posición a la que usted se postula? ¿Usted ve la posibilidad de ser diputado del Distrito Nacional en la circunscripción 1? Mira, siempre me gustaron las competencias y que haya buenos candidatos, eso es excelente. Yo fui becado por la Organización de Estados Americanos y éramos cerca de 40 personas y fui elegido. Estuve en Río de Janeiro y eran 163 aspirantes para 11 plazas. Fui el número 2. Es decir, yo apelo a la razón humana. Es decir, aquí se supone que la política es una entidad de servicios y aquí lo debe prevalecer lo que es la capacidad de servicio que tú tienes para servir a los demás. Es decir, yo me siento ser un verdadero político. Un verdadero político es aquel que disfruta generando bienestar en una sociedad de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es decir, mis compañeros realmente son gente con mucho talento y eso es bueno. Me encanta decir que haya gente con talento y Dios quiera que aparezca uno de ellos que tenga las condiciones necesarias para yo entonces estar detrás y sentirme que soy representado por una persona que tiene las condiciones y que la otra persona vaya a dar la conferencia y yo me siente detrás. Qué bueno que tenemos un buen representante, que tenemos elegido lo mejor. Yo apelo a la razón humana sencillamente. De usted llegar a ocupar un curul en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería su principal proyecto? Mira, aquí no hay que crear una ley. El principal proyecto tiene que ver con el ser humano. Aquí, por ejemplo, existe el artículo 62 de la Constitución que dice que el trabajo es un deber, es un derecho, es una función social del Estado de garantizar a la persona un trabajo remunerado. Entonces aquí no se fomenta el desarrollo humano, aquí no se invierte en el ser humano. Entonces el ser humano es quien es capaz de producir bienes y servicios. Si tú, por ejemplo, lo capacitas, lo formas, el ser humano produce bienes y servicios, genera riqueza, desarrollo, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y su autorrealización como individuo y como persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se realiza? Ahí terminó ya lo que es el problema de la inseguridad ciudadana, porque decía el profesor Juan Bosch que una persona... un ser humano buscará la manera de sobrevivir como el lugar. Entonces, pero eso en el que tiene la voluntad, pero hay un grupo de vagos por ahí que no quiere coger un cuaderno para estudiar, hay un grupo que no quiere coger una pala para echar un palazo y ni siquiera para su propia casa, que no quiere coger hay unos que ni siquiera un motor para hacer delivery quieren hacerlo. ¿Qué se hace con esa gente? No, perfecto. Porque esos son los que terminan delinquiendo, los que terminan yéndose por el camino fácil, que es a fin de cuentas el que nos termina convirtiendo una parte de la sociedad en podrida y que afecta a la otra. No, yo creo en el ser humano. Tú lo que tienes que integrarlo dentro de una economía de mercado para que produzca bienes y servicios. Es decir, yo creo en lo que es la libertad individual, lo que es el libre emprendedurismo, lo que es la innovación. Y si con certeza que si tú a esa persona le das una oportunidad, lo que pasa es que si no hay oportunidades, si seguimos con el mismo sistema clientelar asistencialista que lo único que genera es pobreza, puesto que convierte a las personas en un activo, una mercancía, y después lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo. Es decir, si planteas un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que debe ser, lo que es calidad de vida, otro concepto de lo que debe ser el Estado y lo que es el manejo de los recursos del Estado, las cosas cambian. Es decir, el Estado tiene que ser un regulador de oportunidades y la política, uno de los fines básicos, además de generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. El otro principio es generar libertad. Sin libertad no hay igualdad de oportunidad. Entonces tiene que haber un estado regulador que integre esa persona dentro de una economía de mercado que produzca bienes y servicios. Es decir, en la medida que esa persona produzca bienes y servicios, genere riqueza, con certeza que se van a sentir mucho mejor y va a terminar todo ese problema de lo que es el desempleo, la inseguridad y la delincuencia.
De doctor a congresista. Una combinación como que, bueno, pero ¿qué piensa usted del desempeño de este Congreso Yo creo que tenemos ahora? Sí, hay muchas leyes que no han sido posible aprobarlas porque no tienen las evidencias. Decía Thomas Jefferson que a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa debe ser razonable. Entonces, para tú tener evidencia, tú tienes que hacer estudios. Y si tú quieres, por ejemplo, demostrar, por ejemplo, cuántas niñas embarazadas tú tienes que estudiar, hacer un estudio retrospectivo en un hospital determinado, en una maternidad. Tú elaboras un instrumento, busca toda la reseña que se ha escrito sobre ese tema. Tú dices, bueno, vamos a utilizar una variable. Una variable puede ser la edad. Por ejemplo, niñas entre 11 a 18, 19 años. ¿Qué pasa? En un estudio retrospectivo que hicimos, el 24.6% eran de las embarazadas eran niñas entre 11 a 18 años. El 45%, apenas el 45% habían llegado a un nivel intermedio. Es decir, ¿qué ocurre? El 89% era embarazo fortuito, es decir, son una niña embarazada, una jovencita que queda embarazada, es una puerta de entrada a un círculo de pobreza que se transmite de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Entonces necesitamos legisladores que tengan las condiciones para cuestionar muchas leyes y normas, por ejemplo, las 3 causales. ¿Por qué no se ha podido? Porque no tienen las evidencias. No tienen las evidencias y tú no puedes tratar lo que es la excepción con lo que es lo común. ¿Me hago entender? Perfecto. Bueno, yo desearle suerte porque, como le dije, la competencia es dura. Usted está en una zona muy interesante. En términos personales, yo siempre digo que la circunscripción uno pone a uno contra la pared. Yo voto en la 1, pero pone a uno contra la pared porque son muchos candidatos buenos, gente cercana a uno, amigos y de todo, en todos los partidos. Es un cóctel interesante. Cierto. Y tú dices, bueno, así como uno concluye. Sí, ¿cómo marca usted en las encuestas? Realmente, por encuesta, ¿no? No, sí, estamos trabajando, hemos sido muy bien aceptados. Este mismo es un medio a través del cual uno podría, por lo menos, darse a conocer, porque quizás no somos de los más conocidos, pero siempre con la mejor intención de construir un mundo, un país mejor a través de la política. Es bueno que gente con cierto grado de conocimiento se integren de tal manera de que no perdamos la oportunidad de que es posible tener un país diferente en el cual otros quieran aspirar a vivir. No es decir, hay que ver, digo yo, lo que debe prevalecer es la capacidad de servicio. Si es la política una entidad de servicio, no importa que sea mi amigo o no mi amigo, no, se tiene que tener las condiciones adecuadas para poder hacer las transformaciones. Una de las leyes también que nosotros tenemos es una ley de desarrollo económico. Aquí no existe ley de desarrollo económico, es decir, aquí no se fomenta, no se defiende, no se ayuda a lo que son sectores importantes de la productividad. Aquí, por ejemplo, tú no tienes programa de autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, tú puedes hablar de la soberanía del territorio, pero la seguridad del ciudadano con relación a tener, por ejemplo, sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad de oportunidades, no hay desarrollo. Es decir, las cosas tienen que cambiar por el bien de todos. Es simplemente ver el ser humano como aquel que es capaz de producir bienes y servicios y generar riqueza y llevar un país hacia adelante. Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad. Sencillamente soy yo el que me siento sumamente honrado por la gran oportunidad que ustedes me dan, y siempre que pueda tener la oportunidad de colocar un grano de arena en pos de que las cosas vayan mejor, siempre lo vamos a hacer. Qué bueno. Sí. Soy PLD.